Todo tomó años, décadas. Misiones vagas, arenas movedizas, poco que mostrar. La operación Furia Épica ha estado enfocada con precisión desde el principio, como les he dicho a todos. Objetivos de misión claros y, en última instancia, Irán no tendrá un arma nuclear. Es una misión audaz y peligrosa, un regalo para el mundo, histórica, cortesía de un presidente audaz e histórico. Esa misión continúa hoy en esta nueva fase, ya que Irán tiene una elección importante, una oportunidad de hacer un trato, un buen trato, un trato sabio. Como parte de ese esfuerzo, los Estados Unidos han impuesto un bloqueo inquebrantable que se vuelve más poderoso cada día. Desde el Golfo de Omán hasta los océanos abiertos, nuestra Armada está imponiendo este bloqueo sin vacilación ni disculpas. Ahora, como de costumbre, hay mucha información falsa por ahí. Diré esto, cada barco que los Estados Unidos crean que cumple con nuestros criterios, ya sean barcos iraníes o hacia y desde puertos iraníes, ha sido obligado a regresar. Hasta esta mañana, 34 en total. Se permite el tránsito de embarcaciones no iraníes y muchas lo han hecho incluso durante la noche. No solo está creciendo el bloqueo, de hecho, un segundo portaaviones se unirá al bloqueo en solo unos días, sino que este bloqueo creciente también se ha vuelto global. Solo esta semana incautamos 2 barcos de la flota oscura iraní en la región del Indo-Pacífico que habían salido de puertos iraníes antes de que el bloqueo entrara en vigor. Pensaron que habían logrado salir justo a tiempo. No fue así. Incautamos sus barcos sancionados e incautaremos más. Nuestro bloqueo está creciendo y volviéndose global. El ejército de los Estados Unidos no tiene rival, proyectando poder, negando el paso a los adversarios y protegiendo nuestros intereses en el momento y lugar que elijamos. Nadie navega desde el estrecho de Hormuz a ninguna parte del mundo sin el permiso de la Armada de los Estados Unidos. Para el régimen en Teherán, el bloqueo se está apretando por horas. Tenemos el control, nada entra, nada sale. El maltrecho ejército de Irán, específicamente el IRGC, ha sido reducido a una banda de piratas con una bandera. Encubren su agresión con eslóganes, pero el mundo ahora los ve por lo que son, criminales en alta mar. No controlan nada. Están actuando como piratas, actuando como terroristas. Ellos son los que colocan minas indiscriminadas, los que disparan a barcos al azar, los que mataron a 45,000 de su propia gente, manifestantes inocentes en el transcurso de semanas, su propia gente. Ellos son los malos actores. Los barcos que los iraníes capturaron en días recientes, un par de ellos no son barcos estadounidenses. No son barcos israelíes. Son solo barcos al azar a los que se acercaron con sus pequeñas lanchas rápidas y les dispararon a esos barcos con AK-47. Cualquiera con una lancha rápida, un arma y malas intenciones puede hacer eso. Ellos saben que nosotros, los Estados Unidos de América, controlamos el flujo del transporte marítimo mundial y sabemos que ellos lo saben. Su verdadera armada está en el fondo del Golfo Arábigo. Vale la pena repetirlo. Durante 47 años, Irán ha estado en guerra con Estados Unidos, matando a nuestros ciudadanos, a nuestros soldados y a nuestros aliados, mientras que administraciones anteriores miraban hacia otro lado. La verdadera guerra sin fin es la guerra que Irán nos ha librado durante 47 años. El presidente Trump es el único presidente con el valor y la claridad moral para finalmente hacer algo al respecto. Lo veo todos los días a puerta cerrada. La fortaleza del presidente Trump es inquebrantable y su misión es clara como el cristal. El presidente Trump lo volvió a decir ayer. Tenemos todo el tiempo del mundo y no estamos ansiosos por un acuerdo. Y lo escucho decirlo todos los días en privado también. Irán sabe que todavía tiene una ventana abierta para elegir sabiamente. Como hemos dicho anteriormente, elijan sabiamente en la mesa de negociaciones. Todo lo que tienen que hacer es abandonar un arma nuclear de manera significativa y verificable, o en su lugar, pueden ver cómo el frágil estado económico de su régimen colapsa bajo la presión implacable del poder estadounidense.
Un bloqueo el tiempo que sea necesario, lo que decida el presidente Trump. Porque la realidad sigue siendo la misma. Irán nunca obtendrá una bomba nuclear. La elección es suya. Pero con este bloqueo, el reloj no está de su lado. Además, el presidente Trump ha autorizado a la Armada de los Estados Unidos a destruir cualquier lancha rápida iraní que intente colocar minas en el agua o interrumpir el paso por el estrecho de Hormuz. Disparar a matar. Nuestros comandantes tienen reglas de combate claras. Si Irán está colocando minas en el agua o amenazando de otro modo el transporte comercial estadounidense o las fuerzas estadounidenses, dispararemos a destruir. Sin vacilación, al igual que los barcos de droga en el Caribe. También vale la pena decir que esta no debería ser solo la lucha de Estados Unidos. Apenas usamos el estrecho de Hormuz como país, nuestra energía no fluye por allí y tenemos mucha energía. Solo miren la nueva línea de carga global que se dirige a Texas. Una imagen hermosa. Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas. Pero el tiempo de ir de gratis se acabó. Estados Unidos y el mundo libre merecen aliados capaces, leales y que entiendan que ser un aliado no es una vía de sentido único. Es una vía de doble sentido. No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Hormuz mucho más que nosotros. Y tal vez quieran empezar a hablar menos, tener menos conferencias elegantes en Europa y conseguir un barco. Esta es mucho más su lucha que la nuestra. En esta misión central, la voluntad de Estados Unidos es inquebrantable, nuestras capacidades inigualables. Nuestro bloqueo no deja de crecer y se está volviendo global. Y como dijo el presidente, tenemos todo el tiempo del mundo. Irán tiene una oportunidad histórica para lograr un acuerdo serio. Y la pelota está en su tejado. De cualquier modo, el Departamento de Guerra está listo para lo que venga, armados y listos. Que Dios siga bendiciendo a nuestros guerreros cada día y en cada una de sus misiones. Señor presidente, le cedo la palabra. Hoy se cumplen 55 días desde que el presidente de Estados Unidos ordenó operaciones militares contra Irán. Hoy y esta mañana, la Fuerza Conjunta permanece posicionada y preparada para reanudar las operaciones de combate importantes por orden del presidente. El 8 de abril, el presidente anunció un alto el fuego. La semana pasada, bajo su dirección y por orden del secretario, CENTCOM impuso un bloqueo a todos los buques comerciales que entran o salen de Irán y sus puertos. Al mismo tiempo, el ejército de Estados Unidos apoyó al Departamento de Justicia, recibió la orden de realizar operaciones de interdicción marítima contra buques sancionados y de la flota oscura a nivel mundial. Esta operación también comenzó el 8 de abril y lo que me gustaría hacer esta mañana es informarles a todos sobre esas acciones y actividades. Como mencioné, el Comando Central de Estados Unidos mantiene un bloqueo estricto en todos los puertos. Estamos imponiendo el bloqueo de forma generalizada contra cualquier barco de cualquier nacionalidad que transite hacia o desde un puerto o territorio iraní. Estamos rastreando de cerca los buques de interés que se dirigen hacia Irán y los que se alejan de Irán que estaban fuera del área de bloqueo cuando se ordenó este bloqueo. Y como todos vieron este pasado fin de semana, estamos preparados y posicionados para interceptarlos. Hasta esta mañana, 34 barcos se han topado con el bloqueo estadounidense y decidieron dar la vuelta a su barco. No lo hizo y ese barco era el buque de motor Tuska. Durante varias horas este pasado domingo, 19 de abril, los Estados Unidos se realizaron operaciones de interdicción marítima contra el Tuska, cuya tripulación intentó romper la línea de bloqueo. El Tuska es un gran buque portacontenedores de unos 965 pies de largo, o casi el mismo tamaño que un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos y más de 100 pies de ancho.
La operación comenzó alrededor de las 4 de la mañana, hora estándar del este, cuando el destructor de la Armada de los Estados Unidos se le acercó, y la tripulación y el buque, ignoraron las advertencias. Y ya he descrito cómo la fuerza de destructores ha estado operando en la zona anteriormente. Tras la interceptación y al entrar en el alcance visual, las fuerzas estadounidenses comenzaron a emitir varias advertencias claras e inequívocas e informaron al buque y a su tripulación que estaban violando el bloqueo de los Estados Unidos y ordenaron al barco que diera la vuelta. Durante un periodo de 6 horas, el buque y su tripulación ignoraron repetidamente las advertencias de los Estados Unidos. Y luego el destructor de la Armada de los Estados Unidos ejecutó una serie de opciones de escalada planificadas de antemano y cuidadosamente calibradas, incluyendo el disparo de 5 tiros de advertencia. El buque y su tripulación continuaron ignorando las advertencias, y tras agotar todas las demás medidas, el Comando Central autorizó fuego de inhabilitación contra el Tuska. Los marineros estadounidenses advirtieron a la tripulación del Tuska que abandonara la sala de máquinas y aproximadamente a las 9 de la mañana, hora del este, el destructor inhabilitó el motor del Tuska, disparando 9 proyectiles inertes de los cañones de 5 pulgadas Mark 45 del destructor precisamente en la sala de máquinas y el espacio del motor a bordo del Tuska. Como era de esperar, el buque informó problemas con su motor, se detuvo en el agua y empezó a seguir las órdenes de Estados Unidos. A las 4 de la tarde, hora del este, el Comando Central ordenó a los infantes de marina estadounidenses apoderarse del barco. Con helicópteros, los infantes de marina de Estados Unidos maniobraron rápido hacia el barco inhabilitado, lo abordaron con cuerdas rápidas desde el helicóptero y tomaron su control. El barco y la tripulación siguen hoy a salvo bajo custodia estadounidense. Ahora pasaré a las operaciones globales en el Pacífico. Quiero destacar que esto es un gran esfuerzo conjunto entre el Ejército de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia. El lunes 20 de abril, las fuerzas del Comando del Indo-Pacífico de los Estados Unidos, en apoyo a una solicitud del Departamento de Justicia, interceptaron al buque motor Tiffany, que transportaba petróleo iraní sancionado. El Tiffany es un petrolero de crudo muy grande, ULSC para abreviar, y también es aproximadamente del tamaño de un portaaviones estadounidense y capaz de transportar aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, hora del este, las fuerzas militares y policiales de los Estados Unidos también abordaron el barco mediante helicópteros. Descendieron a su cubierta y lo aseguraron. Tras asegurar el barco, un equipo de control de la Armada de los Estados Unidos embarcó en el Tiffany y tomó el control a las 4 de la mañana, hora del este, el 21 de abril. Un equipo de control de la Armada está compuesto por marineros liderados por un oficial de abordaje que asume el control de un barco incautado para asegurar a la tripulación, la carga y la nave. Y la disposición de ese primer buque aún está pendiente. La siguiente interdicción ocurrió el pasado miércoles 22 de abril, cuando el Indo-PACOM realizó otra interdicción, de nuevo a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta vez el petrolero sin bandera Majestic X, también conocido como el Ponex, también en el Océano Índico. Este es de nuevo un VLCC o un petrolero de crudo muy grande. Aproximadamente a las 11 de la noche, hora estándar del este, las fuerzas estadounidenses iniciaron la interdicción, usando de nuevo helicópteros para llegar al barco, subieron a bordo y aseguraron el puente. Ambos barcos, el Tiffany
el Majestic X y sus tripulaciones siguen bajo custodia de los Estados Unidos y seguiremos realizando acciones y actividades de interdicción marítima similares en el Pacífico e Índico contra barcos iraníes y buques de la flota oscura. Las acciones de nuestros militares y nuestros socios de las fuerzas del orden demuestran la increíble disciplina, dedicación y profesionalismo de nuestra fuerza conjunta y resaltan el alcance global del poder de combate estadounidense. La fuerza conjunta sigue enfocada en asegurar que el régimen iraní no pueda dañar nuestros intereses ni los de nuestros aliados y socios. Y destacaré que Irán ha buscado repetidamente expandir el conflicto de manera ofensiva y proactiva mediante agresiones contra sus vecinos y sus ataques al transporte marítimo mundial a través del estrecho. Hasta la fecha, Irán ha atacado 5 buques mercantes, incautando 2 de ellos que intentaban transitar por el estrecho, y estos incluyen barcos que el propio Irán había autorizado para proceder. Ahora, como siempre hago, quiero honrar a los miembros de la Fuerza Conjunta. Hoy quiero destacar y describir con orgullo el papel esencial de nuestra empresa de inteligencia y el rol que desempeñan en la realización de nuestras operaciones militares. La totalidad de su trabajo es la culminación de días, meses y en muchos casos años de labor de nuestros profesionales de inteligencia uniformados y civiles. Hemos podido cumplir con el trabajo que se nos ordena hacer porque la Fuerza de Inteligencia de Estados Unidos, incluidos nuestros recolectores y analistas principales, han pasado décadas buscando cada cabo suelto. Desde la determinación de un requisito de inteligencia particular hasta que esa pieza de inteligencia es recolectada en el campo por un oficial de caso militar o interinstitucional, hasta el riguroso análisis que conlleva informar sobre ese hallazgo, esos miembros del equipo pasan sus carreras respondiendo las preguntas increíblemente importantes que debemos intentar responder antes, durante y después de las operaciones. Viven en la mente del enemigo, normalmente ubicados tras la puerta verde, tras la puerta de la bóveda, en habitaciones oscuras y sin ventanas en todo el mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nuestros miembros de inteligencia de clase mundial de la DIA, nuestros componentes de inteligencia de servicio, la NSA, la NGA, la CIA, la NRO y, en el caso de las operaciones que acabo de describir, la Oficina de Inteligencia Naval, todos trabajan incansablemente para filtrar las montañas de información recopilada utilizando herramientas, tácticas, técnicas y procedimientos que no voy a discutir hoy. El sol nunca se pone para estos profesionales de clase mundial y su meta es estar al tanto cada minuto de cada día. Y conocen al enemigo, conocen su capacidad de combate, sus armas, sus sistemas industriales y económicos, y conocen a sus líderes, el patrón de vida de sus líderes, a dónde van, qué piensan y qué hacen. Gracias a su trabajo conocemos a Irán y es un trabajo increíble el que realizan. Nuevamente, ninguna de nuestras operaciones realizadas durante mi tiempo en este cargo podría haberse hecho sin el servicio de estos profesionales de inteligencia. Y la distancia desde esos recolectores principales y esos analistas hasta esas tripulaciones de Patriot que defienden a las fuerzas de Estados Unidos en avanzada o los pilotos de combate es increíblemente pequeña. Cada día, como dicen sus lemas, están comprometidos con la excelencia en la defensa de la nación y con asegurar el futuro y están haciendo el trabajo de la nación. Antes de terminar, como hago siempre, quiero destacar y recordar a nuestros caídos. Hoy quiero destacar a las 63 víctimas del bombardeo terrorista de la Embajada de Estados Unidos en Beirut, que ocurrió hace 43 años, hace apenas unos días,
el 18 de abril de 1983. En ese momento, este fue el ataque más mortífero contra una misión diplomática de Estados Unidos y este fue el primer ataque realizado por fuerzas respaldadas por Irán contra estadounidenses. El atacante suicida detonó un dispositivo explosivo improvisado transportado en un vehículo frente a la embajada, matando a 63 personas inocentes, incluidos 32 libaneses, 14 visitantes y 17 estadounidenses, y entre los perdidos, miembros de la Fuerza Conjunta que incluyen a 3 soldados del ejército y un infante de marina de los Estados Unidos. Recordamos sus nombres. Sargento de primera clase Richard Twine, sargento de personal Ben Maxwell, sargento de personal Mark Salazar y el cabo de la Marina de los Estados Unidos Vincent McMahon. Hoy lo recordamos, mantenemos viva su memoria y la de todos nuestros caídos y seguimos agradecidos por su sacrificio y el de sus familias que continúan mostrándonos cómo se ve el valor. A medida que seguimos avanzando y manteniendo estas operaciones, el secretario, el Estado Mayor Conjunto y yo nos sentimos honrados por el espíritu, tenacidad, compromiso y coraje de los 2.8 millones de miembros de nuestra fuerza conjunta. El secretario y yo agradecemos a cada miembro que participa en esta operación, a cada guerrero desplegado o apoyando desde aquí en casa. Gracias y gracias a sus familias. Señor, se lo devuelvo a usted. Gracias, señor presidente. Aceptaremos algunas preguntas. Gracias. En su opinión, ¿han aumentado o disminuido los casos de buques iraníes que se acercan o intentan romper el bloqueo a medida que este se prolonga? Y otra pregunta sobre la amenaza de las minas. ¿Se ha neutralizado lo suficiente para facilitar un flujo más libre en los estrechos? Bueno, respecto a la segunda pregunta, primero que nada, estamos viendo buques transitando. Hay rutas que están abiertas. Y parte de lo que el presidente está amenazando es asegurar que si hay intentos de colocar de forma temeraria e irresponsable más minas, nos encargaremos de ello. Es una violación del alto el fuego. Así que el tránsito está ocurriendo mucho más limitado de lo que a cualquiera le gustaría ver y con más riesgo de lo que la gente desearía. Pero eso es porque Irán está haciendo cosas irresponsables con pequeñas lanchas rápidas, embarcaciones, como dije, con armas a bordo. Se trata de barcos comerciales, en algunos casos cruceros que pasaron siendo amenazados por estos. Así que, en cuanto a romper el bloqueo, ha sido bastante constante. Hubo varios barcos al principio. Luego tuvimos la interdicción que describió el presidente, donde eliminamos la sala de máquinas e inutilizamos ese barco. Creo que eso envió una señal muy clara de que este no es un bloqueo falso. Este es un bloqueo real y total. Usaremos hasta la fuerza letal inclusive si es necesario. Y eso se detuvo y otros barcos han tomado nota de ello. Así que cualquier barco que lo haya intentado ha habido niveles de escalada, pero ninguno hasta ese punto, y se han dado la vuelta. Absolutamente, sí. Buenos días, señor secretario, señor presidente. David Sia, de Real America's Voice. Para dar seguimiento a la pregunta de Alexandra, ¿qué tan grandes son estos barcos minadores? ¿Se pueden utilizar lanchas rápidas para eso? Quería dar seguimiento a mi pregunta de la semana pasada sobre que, según se informa, las reservas de combustible para aviones en Europa durarían unas 6 semanas y obtienen la mayor parte del combustible del Golfo. ¿Algún país europeo se ha acercado para ayudar a acordonar el estrecho o participar en escoltas? Sé que hay muchas conversaciones. Yo la llamaría una conferencia tonta en Europa la semana pasada, donde se reunieron y hablaron de tal vez hacer algo eventualmente cuando las cosas terminen. Esos no son esfuerzos serios todavía. Agradeceríamos eso. Agradeceríamos un esfuerzo europeo serio para hacer algo sobre este estrecho y este pasaje, considerando que son sus capacidades energéticas las que están más en juego. Creo que es una llamada de atención. Es una llamada de atención para los países de todo el mundo. O tienes capacidades o no las tienes. De lo contrario, estás a merced de un país como Irán y el único país que puede hacer algo al respecto es el ejército de los Estados Unidos. ¿Quieres hablar de las minas y las embarcaciones pequeñas? Tienen una variedad de botes más pequeños del tamaño de un Boston Whaler.
Tenemos fuerzas allí disuadiendo y evitando que sigan haciendo eso, y continuaremos haciéndolo de acuerdo con las órdenes del secretario y del presidente. Pero una minería imprudente así viola el alto el fuego. No va a hacer eso, Y muy poco sabio de hacer. absolutamente. Jerry. Gracias. Así que el Papa León ha hecho algunos comentarios estridentes sobre la guerra en Irán y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos emitió recientemente una declaración sugiriendo que la guerra no se ajusta a los requisitos de la teoría de la guerra justa, y me preguntaba si el Pentágono había pensado en esta guerra contra el régimen terrorista en Irán en términos del marco de una guerra justa, y si alguno de ustedes podría hablar de eso. Y luego mi segunda pregunta sería, el Pentágono recientemente, esta semana, otorgó merecidos ascensos de premios a los miembros de la compañía Golf de los Marines 2-1 que sirvieron en HKIA y Abbey Gate durante la retirada y evacuación. Me pregunto si usted, señor secretario, podría hablar un poco sobre eso y tal vez darnos un poco más en términos de qué esperar de esta revisión de Afganistán, en términos de un mayor reconocimiento adecuado y una rendición de cuentas apropiada. Sobre la primera pregunta, el Papa hará lo suyo. Está bien. Sabemos cuál es nuestra misión, sabemos qué autoridad tenemos, somos muy claros al respecto. Seguimos eso, las órdenes del presidente. Tenemos abogados por todas partes analizando lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos, y dándonos toda la autoridad necesaria bajo la Constitución y nuestras leyes para ejecutarlo. Así que nos sentimos muy seguros en todo el espectro sobre lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos, en la justificación legal que estamos siguiendo para hacerlo. Mencionaste a los marines en Abbey Gate. Y lo que hemos emprendido en este departamento es una revisión histórica de Afganistán. Así que a lo largo de meses hemos revisado lo que sucedió antes e incluyendo los eventos en Abbey Gate y la desastrosa retirada en Afganistán. En realidad, nunca ha habido una rendición de cuentas completa en este departamento de las decisiones que se tomaron. Ha habido intentos del Congreso un tanto superficiales, pero nunca una inmersión profunda real donde trajéramos a todos para hablar de lo que pasó y por qué pasó. Eso ha sucedido. Esa revisión llegará a finales de este verano. Y creo que verán que es probablemente la revisión más exhaustiva que este departamento haya hecho jamás sobre una sola serie de eventos. Y es porque el efecto en cascada de lo que hizo Joe Biden al abandonar esa misión de la manera en que lo hizo y esa retirada desastrosa tuvo repercusiones para nuestros militares, para nuestro país y para el mundo. Por eso restablecer la disuasión es uno de los pilares fundamentales de lo que hemos estado haciendo en el Departamento de Guerra. Porque el mundo vio ese desastre y tomó decisiones. Vladimir Putin tomó decisiones, Hamas tomó decisiones. Y vio que Estados Unidos no haría nada al respecto. Los hutíes dispararon contra barcos. Ellos tomaron decisiones, porque Joe Biden y su administración fueron vistos como ineficaces y débiles. Y esa retirada fue parte de lo que el mundo vio. Gente aferrada a los aviones mientras huíamos. Eso merece una rendición de cuentas completa, que es exactamente lo que estamos haciendo. Sean Parnell, nuestro portavoz principal y uno de mis asesores senior, ha estado liderando ese esfuerzo para llegar al fondo del asunto. Y una de las revelaciones fue que esos marines en Abbey Gate, que mostraron valentía, que estaban allí expuestos, sabían que había una amenaza, una misión nebulosa, la única puerta abierta, no recibieron el reconocimiento adecuado que debían por su heroísmo. Así que uno de los primeros resultados de esta revisión de Afganistán es asegurar que reciban el debido reconocimiento y la condecoración que merecen por el heroísmo y el valor que mostraron en esa puerta. A pesar de las malas decisiones de este edificio y de esa administración, esos marines actuaron heroicamente y vamos a reconocerlos por ello. Jerry, gracias. Sí, aquí mismo. Gracias. Michael Casey de O'Keefe Media Group. A principios de esta semana, James O'Keefe publicó una historia sobre el jefe nuclear del Departamento del Ejército, Andrew Hugh, quien reveló información de seguridad nacional de alto secreto a una desconocida que conoció en una aplicación de citas. ¿Remitirá al señor Hugh para su despido y procesamiento? Sí, ya no trabajará más aquí. Y dadas las revelaciones, Es una fácil. ¿va a cambiar el entrenamiento contra el espionaje para empleados del Departamento de Guerra ahora, dado esto? Bueno, siempre estamos atentos a las amenazas de contrainteligencia, cualquier amenaza interna, cualquiera que hable de más sobre cosas que no debería. Nos tomamos las filtraciones muy en serio aquí.
ya sean informales o formales, por lo que algunos de los informes realizados por algunas de las personas aquí son increíblemente problemáticos. Están dispuestos a publicar cosas basadas en información clasificada que potencialmente dañaría a quienes están en peligro. Y creemos que el hecho de que lo hagan es increíblemente irresponsable y antipatriótico. Y animaría a los miembros de la prensa a pensarlo 2 veces sobre las vidas que están afectando cuando publican cosas en sus medios como el New York Times. Sí, aquí mismo. Señor presidente, el Tuskegee transportaba equipo usado a China. Señor, lo siento, la pregunta es aquí. Gracias. Ryan Morgan de The Epoch Times. A principios de esta semana sobre ese tema hubo un informe, creo, en el Washington Post de que el Pentágono había informado al Congreso que podría tomar hasta 6 meses limpiar completamente de minas el estrecho de Hormuz. Me preguntaba si podría comentar un poco más sobre los detalles del cronograma, el rango de tiempo que podría tomar y luego solo una idea general de cuántas minas se han colocado. No vamos a especular sobre un cronograma. Vi ese informe. Se basó en, de nuevo, otra filtración de una sesión a puerta cerrada que debía ser clasificada. Y al parecer, supuestamente eso fue algo que se dijo sobre confiamos en nuestra capacidad, en el plazo de tiempo correcto para limpiar cualquier mina que identifiquemos. Y animaríamos a otros países a formar parte de tal esfuerzo también. Pero estamos siguiendo eso muy de cerca. Señor presidente, ¿quiere añadir algo a eso? No, creo que lo cubrió todo. Bien, aquí mismo, nuevos miembros de nuestro cuerpo de prensa. Jacob Wasserman con TMCDC. Tenemos 2 preguntas. Yo haré la primera, mi colega hará la segunda. Sabe, le he oído hablar mucho de bombardear. Ya veremos. ¿Perdón? Ya veremos. Bien, le he oído hablar mucho de bombardear personas y lugares. Y cuando da estas órdenes para llevar a cabo este nivel extremo de violencia, ¿qué pasa por su mente y su cuerpo? ¿Tiene, no sé, un subidón de adrenalina? ¿Tiene miedo? ¿Siente que está en un viaje de poder? Solo guíenos y descríbanos qué se siente, mental y físicamente. Es una pregunta muy de TMZ. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.